Y bueno, parte de lo que vamos a ver, del objetivo, es ver qué es una de las primeras causas de mortalidad materna a nivel mundial relacionada con el embarazo. Es importante para tratar a nuestros pacientes saber la definición y en especial la clasificación, porque no es lo mismo el manejo de las diferentes patologías de la enfermedad hipertensiva. También veremos que hay riesgos de las pacientes, de las mujeres que tienen a corto y a largo plazo. El objetivo, aquí hay alguna discrepancia entre el manejo temprano de la hipertensión arterial de lo que dicen los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que nos llega, a diferencia de los europeos o inclusive los mexicanos, que tenemos diferente forma de abordar, y que el manejo tanto en Europa como en México se hace a presiones arteriales más bajas. Y hablaremos de la medicación específica, que desgraciadamente no hay muchos avances. Son 4 drogas las que se utilizan, pero bueno, trataremos de aclarar algunos puntos. Si nosotros vemos las principales causas de mortalidad, es una gráfica que fue hecha en 2012, no tenemos de 2013, pero ustedes pueden observar como primer causa la preeclampsia y eclampsia. Y digo la primer causa porque ustedes ven aquí un 41% que son causas indirectas. Tenemos en segundo término a la hemorragia posparto. Si nosotros hacemos un comparativo de los años 2010, 2011 y 2012, sigue la misma tendencia. Primer causa, enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, por ello es el motivo de la plática. Pero para poder entender cómo se va dando esta patología, me gustaría presentarles esta gráfica en lo que vemos la tendencia de la presión arterial media. Durante el embarazo, la presión arterial media de una paciente promedio que no tiene enfermedad hipertensiva, cómo va bajando la presión arterial hasta llegar a un nadir de entre las 17 y las 24 semanas. Esto se debe a diferentes mecanismos, relaxina, sobre todo estrógenos y progesterona, que tienen alguna alteración con la producción de óxido nítrico. Además, hay producción de algunos péptidos natriuréticos. ¿Se acuerdan en dónde se produce el péptido natriurético A? ¿Aurícula? Perfecto. ¿Qué hace el péptido natriurético A? Aumenta la excreción renal de sodio y agua, aumenta tasa de filtración glomerular y, sobre todo, lo más importante, inhibe la respuesta vascular angiotensina 2 y norepinefrina. El efecto neto es una disminución del volumen intravascular y de la tensión arterial en relación a la natriuresis y la diuresis. Pero ustedes me podrán decir, bueno, si el embarazo es un estado hipervolémico, ¿cómo me dice eso? Hay algunos otros mecanismos que están en contraposición de este tipo de sustancias. Es una gráfica que muestra a una paciente que tiene un embarazo normal, y en esta parte que estoy señalándoles vemos la cantidad de angiotensina necesaria para elevar 20 milímetros de mercurio la presión de la paciente. En una gráfica vemos que la sensibilidad de la paciente embarazada promedio se mantiene hasta la semana 32-34. Inclusive se hace un poquito más difícil la elevación. A diferencia de las pacientes preeclámpticas, que ustedes pueden observar que a partir de la semana 20 requieren mucho menos cantidad de angiotensina para elevar la presión. Es por esto el motivo que el punto de corte para la enfermedad hipertensiva son las 20 semanas. ¿Qué es lo que sucede? Ya muchos lo conocen. Tenemos aquí la parte placentaria, tenemos el útero, y ¿qué es lo que está sucediendo? Que el trofoblasto va a invadir nuestro endometrio. Normalmente lo que sucede es que nida cerca de las arterias espirales, y esto nos da
ciertas concentraciones de algunas sustancias que actúan a nivel de los vasos sanguíneos y no vamos a tener hipertensión, no vamos a tener disfunción glomerular, no tenemos proteinuria, edema cerebral, ni todas las manifestaciones de la preeclampsia. ¿Qué es lo que está sucediendo con un embarazo, con una paciente preeclámptica? Esta anidación no se da cercana a las arterias espirales y entonces tenemos alteraciones severas entre los antiangiogénicos y los angiogénicos y entonces nos va a dar toda esta serie de anormalidades. Recordemos que la preeclampsia es una enfermedad sistémica, progresiva y que no tiene, de repente brinca en cuestión de horas o puede tardar semanas. Uy, perdón. ¿Me podrían? Ahí estamos. Ok. Hay algunas, específicamente a nivel fetal, las alteraciones son mínimas. Realmente lo único que tenemos es una restricción en el crecimiento del bebé. Todas las demás alteraciones son a nivel materno. Los principios, el primer paso es clasificar el tipo de hipertensión y la severidad en la que estamos con nuestro paciente. El segundo paso, que es básico, no llevar a la paciente a presiones normales. No necesitamos manejar a la paciente en 120-80 porque vamos a ocasionar muchas alteraciones. Y en tercer paso, si nosotros llevamos a un tratamiento a nuestra paciente, vamos a tener efectos en la vulnerabilidad del feto. Esto es básico. Para ello hay una clasificación del 2013 en el cual se divide en 4 etapas, antes se dividía en 5 o en 6, y vamos a ver a la hipertensión gestacional, aquella paciente que no tiene albuminuria o que no tiene, no necesariamente nada más albuminuria, vamos a ver en una diapositiva posterior cómo se está clasificando actualmente. En el caso de la preeclampsia, ya la dividen no como moderada y como eclampsia, sino nada más la dividen en sin manifestaciones severas, de acuerdo a la COG 2013, o con manifestaciones severas, a la hipertensión crónica o a la hipertensión crónica con preeclampsia superimpuesta. Y ponen aquí en interrogación a la hipertensión posparto. Desgraciadamente la paciente que tiene problemas preeclámpticos llega a hacer hipertensión posparto y nosotros ya no nos damos cuenta. Uno de los objetivos es, para empezar, no darle analgésicos no esteroideos. Retienen sodio y se eleva la presión arterial. Y muchas veces es parte de lo que nosotros podemos ocasionar en nuestra paciente al no saberlo. Para hacer el corte entre una preeclampsia severa o una preeclampsia sin manifestaciones de severidad, necesitamos haber medido 2 veces la presión arterial con una diferencia de 4 horas sin haber administrado tratamiento con la paciente en cama y ver que las presiones arteriales están en 160, 110 y a mí de repente me bota un poquito estas cifras, ¿no? Están muy altas. Trombocitopenia menor de 100,000, daño hepático, enzimas hepáticas al doble de lo normal, dolor severo persistente en cuadrante superior izquierdo o epigastrio que no cede con analgésicos habituales, renal, la creatinina arriba de 1.1 o el doble con un daño por insuficiencia renal por alguna otra causa, relación proteína-creatinina mayor de 0.3 o si no tenemos otro medio y no es recomendable, pues hacer tiritas, ¿no? Una cruz de tiritas en orina. A nivel cardiovascular, edema pulmonar, y a nivel cerebral ya no ponen a las convulsiones como un dato de eclampsia severa, sino alteraciones cerebrales o visuales exclusivamente. La clasificación anterior y que nos puede servir para normar el criterio, se decía de una paciente que era preeclámptica, que anteriormente estaba normotensa, que al inicio de la semana 20 va a empezar con el cuadro de elevaciones de la presión arterial, y esto es presiones que están arriba de 140-90, y
Otras características es que tenía proteinuria, y aquí lo marco con un signo de interrogación. Les decía que ya la proteinuria no es un dato específico para considerar a la paciente preeclámptica. Sin disfunción a órgano blanco. Eclampsia normotensa igualmente, el inicio a la semana 20, y nuevamente pongo aquí con interrogación el antecedente de convulsiones, que ya vemos que actualmente no es necesario que la paciente esté convulsionando. Hipertensión preexistente entre 149 y 90, previo al embarazo, previo a las 20 semanas, o lo que comentábamos, empieza a aparecer la hipertensión posterior al parto. Preeclampsia y eclampsia superimpuesta a hipertensión crónica. Esta paciente ya tenía problemas de hipertensión y se agrava la hipertensión después de la semana 20 por cuestiones hormonales. O la hipertensión gestacional que se da después de la semana 20 y persiste en el posparto. Tenemos algunas intervenciones que podemos hacer o que se llegan a hacer muy frecuentemente. ¿Qué es lo que sucede con la paciente preeclámptica? Que tiene un desbalance entre la producción de prostraciclina y tromboxano, y entonces aquí se les empieza a dar aspirina a las pacientes. No sé si hayan visto esta práctica, actualmente es lo que se recomienda, y se ve que en pacientes específicamente que hayan tenido una preeclampsia previa con un parto antes de las 34 semanas y en el siguiente embarazo, se les puede dar de 60 a 80 miligramos de aspirina entre la semana 12 hasta la 32. Había otras cosas que se mencionaban o que se llegaban a hacer para la prevención de las pacientes preeclámpticas, como la administración de vitamina C y vitamina E. Actualmente no se recomienda, no se ha visto en estudios multicéntricos que nos sirva de algo, así como el suplemento de calcio, que en pacientes que tienen ingesta adecuada de calcio no se recomienda, como es el caso de Estados Unidos y México, que no tenemos estas deficiencias, solo en pacientes con una ingesta menor a 600 miligramos por día, y la dosis sería de 1 a 2 gramos de calcio vía oral. Tampoco la vitamina D se recomienda. Clásico, paciente que tiene preeclampsia y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener restricción de sal. 603 pacientes y no se vio diferencia entre una dieta normal en sal y aquella que sí la tenía. Diuréticos, 7,000 pacientes, no disminuyeron el riesgo de preeclampsia e inclusive están contraindicados por los efectos secundarios al bebé. Hay restricción fetal y hay algunas otras manifestaciones. Ejercicio moderado, aquella paciente que está acostumbrada al ejercicio, se recomienda 30 minutos de ejercicio moderado en el embarazo normal, y el reposo en cama no se está recomendado. ¿Cuándo vamos a tratar la hipertensión? ¿Qué es lo más importante para manejo de hipertensión? Siempre vamos a poner por arriba el bienestar materno. Aquí va a quedar el feto en segundo término definitivamente. ¿Cuál es el objetivo de manejar a nuestra paciente que tiene enfermedad hipertensiva del embarazo? El nivel de TEA lo vamos a empezar a tratar idealmente para que no suba de 160 a 110. Con esto vamos a lograr que las hemorragias cerebrales disminuyan, que es la principal causa de muerte de estas pacientes. Hay que ver los factores etiológicos. Obviamente una paciente con hipertensión arterial crónica va a manejar presiones que nos permitan ser menos agresivos en el manejo, a diferencia de una paciente, por ejemplo, que tiene una preeclampsia añadida, y entonces ahí sí tendremos que ser más agresivos. Y obviamente esto está aparejado en el tiempo que se va a tomar la decisión para un parto o para una cesárea. Recomendaciones de ACOG 2013: hipertensión arterial gestacional o preeclampsia leve, monitoreo diario de la madre, ver las manifestaciones relacionadas a la enfermedad. Hay que tomar tensión arterial 2 veces por semana, hay que estar checando proteinuria, sí, y si la presión arterial es menor a 160 de sistólica o 110 de diastólica, curiosamente las indicaciones es no dar antihipertensivo. ¿Por qué?
cada 10 milímetros de mercurio que bajemos la presión arterial, vamos a tener una disminución del crecimiento fetal de 110 gramos. Entonces son niños chiquitos. No permanecer en cama. Las pacientes habitualmente las metían a la cama. ¿Y qué es lo que sucede? Que la paciente hace problemas de embolia de miembros inferiores, una trombosis de miembros inferiores. Manejo de la hipertensión arterial. Menor de 160 de sistólica o menor de 110, tratamiento farmacológico, ahí estaremos para bajar la presión arterial. Decíamos que hay que evitar el reposo en cama, y en donde va a haber discrepancia importante es aquellas pacientes que están arriba de 140 hasta 159 de sistólica o de 90 a 109. Hay que individualizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a provocar que nuestra paciente, sobre todo que tiene una nefropatía o una cardiopatía, avancemos la enfermedad. En este tipo de pacientes sí habrá que dar tratamiento antihipertensivo. Específicamente, la paciente que tiene problemas de hipertensión del embarazo y sobre todo preeclampsia, eclampsia, el único tratamiento que existe es el nacimiento del bebé. Preeclampsia no severa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a estar valorando la viabilidad fetal. 37 semanas, 0 días, 37 semanas completas, o aquella paciente que tiene hasta las 34 semanas y que no tiene manifestaciones de trabajo de parto, ruptura prematura de membranas, que el ultrasonido no esté alterado o que no tengamos sospecha de desprendimiento prematuro de placenta, la vamos a seguir observando. Si tiene alguna manifestación de estas, nacimiento, prostaglandinas para inducción. Y aquí dirán, híjole, ¿por qué no le hacen cesárea? ¿No? El objetivo aquí es disminuir el número de cesáreas. Se puede hacer una inducción, está indicado, y bueno, será decisión más que del anestesiólogo, del ginecobstetra. Si no tiene estas manifestaciones, podemos manejarla a nivel intra o extrahospitalario y se estará evaluando entre 1 y 2 semanas, de 1 a 2 veces a la semana. Si llega a las 37 semanas o más, nacimiento, a menos de que haya un deterioro materno-fetal antes de las 37 semanas, el paciente va a entrar a nacimiento. Y en aquellas pacientes que tienen menos de 34 semanas, empezamos a viajar con la viabilidad del paciente. Hay que observar en labor y nacimiento de 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo manifestaciones severas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a dar manejo de esteroides para maduración pulmonar, sulfato de magnesio y medicamentos antihipertensivos, estabilizar a la paciente. Si nosotros con esto logramos estabilizar a la paciente, perfecto, 24 a 48 horas nace el bebé. No, vámonos, el paciente va para nacimiento. Entonces les comentaba, aquí el objetivo es ver el riesgo materno-fetal. Si es menos de 32 semanas, probablemente nos dé tiempo de hacer una maduración del producto, siempre y cuando esté la preeclampsia moderada, la tensión sistólica esté por abajo de 160 y menor de 110 de diastólica, sin hemólisis, sin HELP, sin alteraciones fetales y con proteinuria baja. De 32 a 34 semanas, el objetivo, siempre y cuando no comprometamos la salud de la madre, sería expectante y nace o espero. Ok, en el límite de la viabilidad fetal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay algunos estudios multicéntricos en los cuales tenían 23 semanas, hay 2 estudios grandes, relativamente por la dificultad de hacer este tipo de estudios, y vieron que en pacientes que tenían 23 semanas de gestación, no hubo ningún sobreviviente de los niños. De 34 pacientes, hubo el 18% en un estudio similar, y por abajo, pacientes que tenían 24 semanas, ya la semana 24
la mitad podían nacer. Aquellos que nacían aumentaban el síndrome de distrés respiratorio severo, el paciente, el bebé, tenía enfermedad pulmonar crónica o pudiera tener hemorragia intraventricular severa. Aquellos productos que nacieron antes de la semana 23, el 100% de mortalidad materna, de mortalidad fetal, perdón. Entonces aquí volvemos a hacer hincapié entre el bienestar entre la madre y el feto. Parto contra cesárea. Si está indicado parto, considerarlo. A menor edad gestacional, mayor probabilidad de cesárea. Al inducir el parto, la probabilidad de cesárea aumenta. En la semana 28, si nosotros hacemos una inducción de parto, va a pasar a cesárea prácticamente en el 100% de los pacientes. Si tenemos un embarazo entre las 28 y las 32 semanas, empezamos a tener más posibilidades de que parto siga progresando, y de 32 a 34 semanas las cesáreas ya van a bajar mucho más. ¿Cómo vamos a manejar a nuestros pacientes? Bueno, decían algunos, hay que darle estabilidad a nuestra paciente. Sí, aquí hicieron un estudio comparativo entre darles anestesia espinal contra anestesia general en preeclámpticas severas. Decían, bueno, para que no convulsione, ¿no? Le voy a dar anestesia general. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las pacientes que son sometidas a anestesia general, el 40% tiene mayor hipotensión que con anestesia espinal. Entonces dirán, bueno, ¿por qué no mejor de espinal? ¿Por qué no mejor le doy un bloqueo peridural? Bueno, pues en ese grupo hizo otro estudio en el cual se veía la anestesia espinal contra epidural, y efectivamente la anestesia espinal cursa con mayor hipotensión a diferencia de la anestesia epidural. Entonces, idealmente, la anestesia epidural es el manejo adecuado para nuestra paciente con enfermedad hipertensiva. Una disculpa. Ok. Entonces, una de las preocupaciones de los anestesiólogos es, bueno, nuestra paciente con problemas de preeclampsia hacen bajas, hacen trombocitopenia. ¿Hasta dónde voy a hacer mi abordaje con una baja de plaquetas? Hay reportes de personas que han sido bloqueadas hasta 20,000 plaquetas sin presentar hematoma. Y aquí el problema es tanto el abordaje como el retiro del catéter. Algunos estudios de hematología, 2009, han recomendado, siempre y cuando no haya alguna otra alteración hematológica, se recomienda el abordaje con cuentas hasta de 80,000 plaquetas. Entonces platicaba con nuestra coordinadora que ellos hasta 75,000 pueden hacer el abordaje. El objetivo del tratamiento de nuestra preeclámptica, comentábamos, es mejorar el pronóstico materno, retardar el parto. Acordarse que el tratamiento antihipertensivo no cura a la preeclampsia ni evita la progresión del padecimiento. Lo único que hace es disminuir la posibilidad de que la paciente tenga un EBC. Ese es el objetivo. El único tratamiento, ya decíamos que es el control, el nacimiento. Lo que es importante es el control de la tensión arterial, tanto antes, durante como después del nacimiento, sobre todo 48 horas. Si se requiere, hay que dar tratamiento antihipertensivo. Comentábamos anteriormente que había complicaciones a corto y a largo plazo en las pacientes con enfermedad hipertensiva. A nivel materno, ¿qué vamos a tener? Convulsiones, CBC, GEL, falla hepática, renal, aumento de cesáreas, parto pretérmino y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. A nivel fetal son mínimas: inducción del parto, restricción de crecimiento, taquipnea transitoria del recién nacido y muy ocasionalmente, por el efecto sobre el bebé, realmente es el riesgo de muerte perinatal o fetal, siempre y cuando estén a tiempo los niños. A largo plazo,
El riesgo de recurrencia, 25% a 28% si es severa la preeclampsia. Cuando no es severa, la posibilidad de complicaciones se va de 5 a 7%. Hay alteraciones a nivel cardiovascular, que la paciente siga hipertensa, que haga cardiopatía isquémica, diabetes, trombosis venosa o cardiomiopatía periparto. Nefropatía es otra de las complicaciones a largo plazo y aquí este rubro es interesante, no se sabe por qué, pero las pacientes que presentan preeclampsia son menos propensas a padecer cáncer posteriormente. A nivel fetal, permanencia en unidad de cuidados intensivos neonatales por un retardo en crecimiento durante más tiempo. ¿Qué es lo que sucede a los pacientes, a los bebés, si les doy o no tratamiento a las mamás? Y ahí es en donde les decía que tiene uno que sopesar las cosas. A mayor cantidad de medicamentos, mayor efecto de restricción de crecimiento, bajo peso o pretérmino. Fármaco ideal es aquel fármaco, en el caso de la hipertensión, rápidamente efectivo, que tenga acción prolongada, que tenga mínimos efectos secundarios maternos y que no tenga compromiso fetal directo o por disminución de flujo placentario. ¿Y qué es lo que les decía? Desgraciadamente no vamos a inventar el hilo negro. Siguen siendo las mismas drogas que hasta hace mucho tiempo. Droga antigua, alfametildopa, antigua, segura, es la droga de primer línea, primer fármaco que podemos dar. Tiene un efecto central al disminuir el tono simpático, con la ventaja de que, bueno, si lo vemos en ese sentido, es vamos a tener sedación, a la paciente la vamos a tener más tranquila, provoca alteraciones de sueño, pero puede llegar a provocar algunas alteraciones hepáticas que nos pudieran confundir con un síndrome de HELLP. Desgraciadamente no es una droga potente. Aquí hay un estudio ya antiguo de Lancet, desde el 82, en el que vieron a 195 pacientes que siguieron hasta 7 años y medio posteriormente y no se vio ninguna alteración en los bebés. Una opción sería la clonidina, pero tiene alteraciones a nivel de crecimiento fetal y los pacientes en el periparto pueden llegar a tener bradicardia, así es que lo dejaremos como una segunda opción. Calcioantagonistas son clase C, puede tener afección del producto. Se han hecho estudios durante el primer trimestre del embarazo y ha habido defectos mayores, uno a nivel cardiovascular, sin reportarse cuál es. Cuando se dan entre el segundo y el tercer trimestre, no tienen problemas. Es un fármaco de segunda línea. Se puede dar 20 miligramos después de administrarse, solo alcanza niveles en leche materna del 5%, entonces está útil para los pacientes que estén amamantando y además es un tocolítico. Entonces la nifedipina tiene la ventaja, aumenta el riesgo sanguíneo urinario, inhibe la liberación de hormona antidiurética, relaja el músculo uterino, con esto retarda el parto, relaja músculo liso vascular con una reducción de las resistencias vasculares sistémicas. Otro de los fármacos útiles en el manejo de la paciente preeclámptica, los beta bloqueadores adrenérgicos. Hay revisiones muy extensas. Cuando se dan en el primer trimestre, se han visto algunas alteraciones a nivel cardiovascular, del labio y paladar hendido, entonces a veces está uno en el intermedio de darlos o no darlos, y se han hecho estudios múltiples entre la betalol y metildopa, que, bueno, tarda mucho más en hacer efecto. El betalol tarda 2 horas, y vieron, desgraciadamente, que hay mayor incidencia de síndrome de estrés respiratorio, sepsis, que no está visto bien por qué, y convulsiones en el caso del betalol, por eso sería un fármaco de segunda línea. El betalol no selectivo, alfa y beta, pudiera provocar alteraciones a nivel pulmonar, cruza la placenta
entre el 40 y el 80% de las concentraciones están a nivel del líquido amniótico, 13.8% de malformaciones menores, tiene mejor peso que el atenolol, no estaría tan indicado el atenolol, no mejora pronóstico fetal, pero tenemos que tener cuidado con hipotensión y bradicardia, que no es muy frecuente, pero que pudiera llegar a presentarse, útil en lactancia. Hidralazina es otro de los fármacos que consideramos como de primer línea. Desventaja cuando se da por vía oral, que produce una taquicardia refleja, retención hídrica. A nivel México, yo creo que es uno de los medicamentos que más se utilizan. ¿Por qué? Porque lo tenemos a nivel intravenoso, es amplio uso, provoca cefalea, náusea y vómito, lo que puede hacer que nos confundamos que la paciente esté teniendo problemas cerebrales por la eclampsia. Si hacemos un comparativo entre hidralazina, labetalol y nifedipina, la hidralazina tiene la desventaja de que una vez que se administra intravenosa, no sabemos cómo se va a comportar. No sabemos qué tanto, no tenemos la ventaja de poderla ir titulando. Hay casos de hipotensión que una vez que se presenta ya no podemos hacer nada. Aumenta el número de cesáreas, ojo, provoca mayor incidencia de desprendimiento de placenta y con esto asfixiamos al bebé. Arritmias fetales y bajo Apgar al minuto. Sin embargo, es uno de los fármacos de los que podemos echar mano. De nuevo, discúlpenme. Ok. ¿Qué medicamentos no vamos a utilizar? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA2, antagonistas directos de la renina. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos secundarios sobre el producto. Comunicación interauricular, persistencia de conducto arterioso, comunicación interventricular, estenosis pulmonar, polidactilia, malformaciones en miembros superiores. Hay muchísimos efectos secundarios. Entonces, estos se pueden utilizar y de hecho se indican una vez de que la paciente ha dado a luz. Nitroprusato de sodio, fármaco que podemos utilizar cuando se utiliza menos de 4 horas, específicamente en aquella paciente que no podemos bajar de presión arterial, que está arriba de 160 frecuentemente, que no podemos dar control de la presión arterial con los medios anteriores. En casos de insuficiencia renal aguda, angina, eclampsia, son las indicaciones. Y les digo 4 horas. Dosis inicial 0.3 a 1 microgramo kilo minuto. Dosis media 3 microgramos kilo minuto. Máxima 8 microgramos kilo minuto, y hay que limitar a aquellas pacientes que van a durar durante horas o durante días a 2 microgramos kilogramo minuto. A partir de la 4ª hora podemos tener intoxicación, límites de tiocianato, habría que estarlos cuantificando. Manejo de crisis específicamente. Una de las opciones la tenemos aquí, labetalol, 20 miligramos intravenosos en 2 minutos, se repite cada 10 minutos, de 20 hasta 80 miligramos con una dosis acumulativa total en un día de 300 miligramos. Ejemplo, yo voy a administrar 20 miligramos en 2 minutos. A los 10 minutos doblo la dosis. No tengo control adecuado de la presión arterial, vuelvo a doblar la dosis, 80 miligramos. A los 20 minutos no vuelvo a tener control de la arterial, 80 miligramos. Otra de las opciones, dar de 1 a 2 miligramos por minuto. Tarda en hacer efecto durante 10 a 30 minutos y el efecto dura de 2 a 4 horas. Hidralazina, 5 miligramos intravenosos en 2 minutos. Repito a los 20 minutos de 5 a 20 miligramos. También va a tener un inicio relativamente lento de 10 a 30 minutos y voy a durar con el efecto de 2 a 4 horas. La desventaja de estos fármacos es que hay que estarlos administrando constantemente, ¿no? Nifedipina, 30 miligramos de liberación prolongada,
Otra opción es la nicardipina intravenosa, que desgraciadamente no se tiene muy buen control. Hay algo que a mí me deja un poquito de duda con la administración de la nifedipina. Es un medicamento que se utiliza indiscriminadamente. Uno de los problemas que tiene la nifedipina, y sobre todo cuando se administra a nivel sublingual, es el problema de las bajas muy fuertes de la presión arterial. ¿Y qué es lo que provocan? Infartos cerebrales, provocan infartos del corazón. Entonces, si se va a administrar nifedipina, lo que se recomienda es dar, si es de liberación rápida, nombre comercial Adalat, que se dé vía oral, tiene un efecto mucho más predecible, o que se den administraciones como el Adalat Oros o el de liberación prolongada, que tienen efectos mucho más predecibles. Otro de los esquemas, nifedipina 5 miligramos vía oral, ojo, vía oral, cada 30 minutos, 10 miligramos, intermedio, 10 miligramos cada 45 horas, o dar labetalol, 100 miligramos cada 45 minutos hasta un máximo de 1.2 gramos al día. Si tenemos intravenoso, 20 miligramos IV, y de 20 a 40 miligramos cada 30 minutos. Hidralacina, que prácticamente es el mismo esquema, este está en el Lancet del 2010. Y una vez de que esté controlada la presión arterial, nos podemos ir a la betalol vía oral de 100 a 400 miligramos, evaluarlo cada 6 a 12 horas, máximo 1.2. Intermedia de nifedipino de 10 a 20 miligramos cada 8 a 12, máximo de 1200 miligramos. O de acción prolongada, que una vez de que está bien controlada la presión, probablemente sea la mejor opción. Vienen de 30 miligramos, habitualmente aquí en México, y 30 miligramos cada 12 horas, máximo 120 miligramos por día. Pudiera yo concluir diciendo que la enfermedad hipertensiva del embarazo es la primera causa de mortalidad de la paciente embarazada, tanto en México como en muchos otros países. Que el manejo con aspirina es una buena opción. Es una buena opción como prevención para pacientes específicamente que tienen riesgo. Se requiere para dar el manejo de clasificar los trastornos hipertensivos específicos para adecuar el tratamiento. Que hay discrepancia de cuándo iniciar el tratamiento antihipertensivo entre manejar a las pacientes entre 100 y 150 contra 110, 160. Y esto, la tendencia que digo en México, es específicamente manejar a nuestros pacientes en forma previa. El único tratamiento real para el manejo de la paciente preeclámptica definitivamente es el nacimiento. El manejo con medicamentos antihipertensivos no detienen la progresión de la preeclampsia, solo controlan la presión arterial. Y esto, bueno, los hombres nunca vamos a poder sentir lo que es la mujer embarazada. Y si hay alguna pregunta en lo que paso a la segunda plática.